concluir el estudio preliminar. Por favor, pasamos. El estudio preliminar tenía dos objetivos. Buenos días. El primero era definir la viabilidad. Con el ejercicio de la matriz de riesgo tenemos más elementos para definir la viabilidad. El siguiente es conocer el objeto de estudio. Entonces ese es el que vamos a ver hoy. Son tres temas que, aunque parecen cortos, no lo son, porque hay uno que dice recopilar la información del OSS y su contexto, o sea, complejísimo. La cadena de valor público y los efectos del OSS. Entonces, empecemos, por favor. El estudio preliminar, ya abordamos la parte de viabilidad, entonces esto tiene que ver con conocer a fondo el tema. Una preguntita, pues antes de cómo continuar, cuando nosotros llenamos la matriz de riesgos, eso se lo mandamos a nuestro jefe. O sea, ¿cuál es el procedimiento ahí? Eso está incluido dentro del estudio preliminar, es uno de los puntos. Por eso les dije, cuando se pase al documento, lo podemos hacer un cuadrito más resumido que estén los riesgos y las actividades a realizar. Ese documento se le envía al jefe, al director. Ya veremos que el final del estudio preliminar es un concepto de si es viable hacer el estudio. Y este es uno de los elementos que está incluido en ese documento. Entonces vamos a ver el conocimiento del tema. Espero que ustedes ya hayan avanzado un poco más en este tema que tienen asignado. Hoy vamos a hacer otros ejercicios y se van a mostrar unas herramientas que son recomendadas. Entonces, esto es la mayor complejidad. Vamos a conocer el contexto de nuestro tema de estudio y también debemos conocer cómo está diseñado a su interior el tema que vamos a evaluar. En el contexto, pues el primer contexto que tenemos, como esto es un estudio sectorial que está encima del tema que vamos a evaluar, ya sea un programa, un proyecto, una actividad, un instrumento, un sistema. ¿Qué es lo más grande que podemos evaluar, que dijimos que en este caso no lo vamos a evaluar porque es muy complejo? La política pública. Entonces, como estamos haciendo un estudio sectorial, el tema que está encima hay una política pública que enmarca este estudio, el tema que vamos a evaluar. Entonces, ese es el primer tema del contexto. Vamos a investigar cuál es la política pública a la que responde nuestro tema. En tu caso, ¿cuál es el tema que van a evaluar? El estudio que estamos haciendo nosotros justamente de crédito agropecuario. Crédito agropecuario. Entonces debe haber una política de desarrollo agropecuario, o como se llame, que está por encima del crédito. Si no hay establecida en el momento de la elaboración del estudio una política pública referente a ese tema, ¿es viable o no es viable hacer el Sí, claro, o sea, la política es hacer o no hacer, les había indicado en algún momento. Entonces, puede que no haya una política explícita en el plan de desarrollo, aunque también la política puede estar en COMPES. Hay normas, leyes que realmente definen políticas. Entonces, ese es un ejercicio complejo, determinar cuál es la política que nos cubre. Incluso en el grupo podemos que no estemos de acuerdo. Yo opino que la política es desarrollo agropecuario y otra persona opina que la política se llama de otra manera. Sin embargo, es una política, es un tema más amplio, porque si no, si fuera una política, hubiéramos hecho una evaluación de política pública. Entonces, en el momento que hacemos un estudio sectorial, reconocemos que es un tema que es más limitado y que debe haber una política pública que lo cubre. De las complejidades que tenemos nosotros es identificar cuáles son las políticas públicas y dónde están escritas y están escritas. Juan Gabriel.
Sí, era más o menos referente al mismo tema. Es que el viernes tuvimos una charla bien interesante sobre lo mismo, porque es que, digamos, dentro de Colombia sabemos que los recursos son descentralizados, pero al momento de que se coloca en el plan de desarrollo, se coloca como descentralización diferencial sobre un desarrollo con unos indicadores, pero al momento de aterrizar la idea de que de la parte de la descentralización diferencial, no dejan cierta manera un piso en donde uno pueda reconocer ciertos temas o ciertos indicadores, o como dentro de digamos, cuando uno hace el estudio es también mirar dentro de la Contraloría cómo se puede ser sujeto a lo que uno está estudiando, y no hay cómo uno verdaderamente mirar. Sí, hay unos indicadores con lo que está ahora, pero a lo que se está marcando o para donde quieren llegar, no hay cómo, o sea, no hay nada claro en la parte ni presupuestal, ni en la parte de indicador como tal, a lo que quieren llegar. Entonces, en cierta manera, cuando pone uno esa comparación a lo que estamos ahora, a lo que quieren llegar, hay un pedazo en donde queda un abismo grandísimo que no sabe uno cómo medir o cómo llegar a lo que se necesita. Por ejemplo, en este caso, el tema de descentralización diferencial es un tema del nuevo plan de desarrollo. Sí. Entonces, es un tema nuevo, sin embargo, está enmarcado en un concepto que es descentralización, que es pues un concepto que hemos estado trabajando en Colombia desde los 80. Entonces, y eso en el marco de las relaciones intergubernamentales, en un Estado, en este caso unitario, no somos federales, entonces es un instrumento de interrelacionar la nación y las entidades territoriales, y pues está el mecanismo de descentralización que, como tú dices, requiere tanto de descentralizar competencias, funciones como recursos. Entonces, esto es lo que debemos nosotros abstraer, más allá del concepto que tenemos que saber. En ese sentido, es bueno volver a retomar lo que es un OSS. El OSS puede ser una política, el programa, el proyecto o un tema especial del sector. En el caso del sector agropecuario, nosotros tenemos los fondos parafiscales, ¿sí? Que están definidos, creados por una ley, y ese es nuestro punto de partida, ¿sí? Pero están en el marco de una política agropecuaria y en una, lo que llaman gobernanza, que es que el Estado es insuficiente frente a las realidades actuales para atender todas las necesidades. Entonces, se requiere la participación de los privados en la gestión pública, por eso los parafiscales, pues ahí hay una participación bastante grande de los parafiscales, pero también entraña riesgos y temas complejos para su buen desarrollo. Entonces, este es el tipo de cosas que debemos mirar tanto en el contexto como se diseñó el tema. Por eso se llama OSS. No es necesariamente un programa ni un proyecto, que eso está más claramente definido, sino pueden ser instrumentos, estrategias, sistemas. Lo importante es mirar qué hay encima, qué hay de teoría. Entonces, en el tema de la descentralización hay muchísimas teorías, incluso desde el federalismo fiscal en los países donde hay federalismo, y extremos quienes quieren total autonomía y quienes no, y el tema de la financiación, o sea, una descentralización sin recursos no es descentralización. Entonces son este tipo de cosas que debemos analizar y organizar. Ahí sí ya es a muy criterio del grupo evaluador, porque no hay una respuesta real. Lo importante es que organicemos esta información, definamos esa teoría que lo sustenta, el enfoque que nosotros le podemos dar, porque también dependiendo del enfoque
miro cuáles son las variables. Yo puedo decir que lo más importante es cómo se financia. Otra persona dirá, no, lo importante es la capacidad de las entidades que van a asumir las funciones o cualquier otro enfoque. Entonces eso es lo que tienen que hacer como grupo y no es algo inmediato, es algo que se va construyendo. Por eso en preliminar se conoce el objeto de evaluación. Ya veremos más adelante en planeación, volvemos a conocer, no es que lo volvamos a hacer, es que lo hacemos más a fondo. Y pues en ejecución todos los instrumentos que vamos a utilizar es para conocer más a fondo y ya levantar evidencia, no solo conocer sino con evidencia validar si la teoría o lo que concebíamos nosotros inicialmente se presenta en la realidad. Y la contradicción, que es mirar con el sujeto de control, también nos ayuda a mirar, a conocer mucho más. O sea, hasta el último día estamos conociendo más a fondo y puede que lo que pensábamos inicialmente realmente cambie muchísimo a lo largo de este proceso. Entonces, primero el marco de política pública. Aquí hay una clave y es: nosotros no partimos de cero. ¿Qué hay antes de nuestro estudio sectorial? No, antes en el tiempo, un diagnóstico. Y la primera parte de ese proceso se llama fichas de política pública. Entonces, en esas fichas, nuestros compañeros o nosotros mismos organizamos ciertas políticas y las describimos. Ya vamos a ver la ficha. Entonces no partimos de cero, ya hay un ejercicio que puede mejorar, podemos estar de acuerdo, podemos asumirlo, podemos cambiarlo. El segundo contexto, pues por supuesto, es el contexto internacional. Estamos en un mundo globalizado. Sabemos que muchas de las políticas vienen como buenas prácticas de otros lados del mundo. Hay quienes dicen que nos copiamos de otros. La visión positiva es que son buenas prácticas que se pueden adoptar en nuestro país, pues para aprender de quienes están más adelantados. Hay organismos internacionales que dictan algunos lineamientos y estudios en cada tema. Entonces, FAO u otros organismos que hay que mirar todos esos documentos, todas esas recomendaciones, todos esos estándares, tal como nosotros en control fiscal tenemos estándares. En los sectores también hay entidades que definen ciertas recomendaciones y ciertos estándares. El contexto nacional, pues nuestro tema está en un contexto, incluso sale de nuestro sector, como decimos, cada vez hay temas más intersectoriales. Entonces también debemos tener en cuenta el contexto nacional en que se desarrolla nuestro tema. Buenos días. Ahora levanto. Pero por favor, a ver si pudieran colaborarme con el sonido, porque la verdad yo estoy, desde que estoy sentada acá, no estoy escuchando bien si he escrito y yo no sé, es para que por favor me colaboren. No, es que no nos acompaña Catalina, pero dime, ¿no estás escuchando así? No, escucho como mucho eco y lo escucho muy lejos, no sé. Entonces volvemos al bafle para acá a ver si... Sí, espera, movemos el bafle. Porque están escribiendo por aquí, yo no puedo estar pendiente. Un momento, Gina, vamos a acercar el bafle a ver si mejora el sonido. Ahí sí te escucho bien, estás hablando con perfecto. No, pero es que estoy aquí al lado del computador. Yo creo que hay que bajar un poquito el bafle. Aló. ¿Ahí me escuchas bien? Sí, señora, gracias.
Entonces, Sí, no, es que yo quería preguntar en el tema de fuentes de financiación. se me está adelantando. No, es que aquí nos surgió la duda del tema de regalías. ¿Sí? Como en la matriz que nos enviaste inicialmente, donde estaban todos los estudios que tiene programado la Contraloría, regalías también hacía un estudio, bueno, estaba encargado de un estudio. Cuando nosotros dentro de nuestro estudio debemos abordar la parte de regalías, o sea, digamos, eso es otro, o sea, ese tema intersectorial allí, ¿cómo se maneja? Porque pues, la verdad tengo la duda. Bueno, ya veremos, pero adelantándonos, aquí hay que tener en cuenta todas las fuentes de financiación. Entonces, sí deberíamos acercarnos a regalías y si se puede realizarlo intersectorial, ideal, si no, que ellos nos ayuden a suministrar la información y compartir con ellos las conclusiones, porque no podemos permitir que salgan dos estudios o dos pronunciamientos que lleguen a conclusiones diversas. Entonces, eso nos pasa con cualquier sector, todos tenemos que ver con otro sector. Si es muy importante, lo ideal es trabajar con ellos. Si es marginal, pues comunicarse con ellos, decirles en qué tarea estamos, cómo nos pueden colaborar y darles a conocer las conclusiones. De manera que opinen, consideren y de pronto nos aporten o nos indiquen mayor información sobre una conclusión que, de acuerdo con su conocimiento, no es la más acertada. Entonces, esa tarea se debió haber hecho el año pasado, en noviembre, dentro de la formulación del plan de macro. Es uno de los ejercicios, que esa intersectorialidad, que charlemos, que miremos la viabilidad, porque si ellos dicen, no, yo voy a hacer un estudio igualito, pero lo voy a hacer yo y regalías es un tema independiente y delicado, entonces podría haberse definido o que lo hacemos intersectorial o que lo hacen ellos. Pero pues no sabemos si se surgió, pero sí, entonces en esta etapa sí podemos tomar algunas medidas de coordinación. Gracias. Entonces, el marco normativo uno lo puede ver como contexto y como parte del estudio. De todas maneras, hay un marco normativo general que nos cubre y hay un marco normativo que es específico sobre la intervención. Entonces, en este caso lo puse aquí, pero pues todos sabemos que dentro de la gestión pública uno de los temas importantes es el marco normativo. Este es el contexto. Ahora, al interior ya de nuestro tema tenemos que conocer el tema a fondo. Entonces tenemos que conocer cuál es el objetivo que se planteó quien formula y administra ya sea un programa, ya sea un proyecto. ¿Cuáles son las estrategias que se plantean para lograr esos objetivos? ¿Cuáles son los indicadores y metas que propuso? También, ¿cuál es la población objetivo? Nosotros sabemos que pues, cualquier intervención debe responder a una necesidad. Entonces, esa necesidad que se plantearon, ¿a qué población objetivo corresponde? ¿Cuál es la cobertura que se espera lograr? No necesariamente el 100%. La idea es que sí sea progresivo. ¿Y cuáles son los instrumentos que va a aplicar? Entonces, pues, si tenemos suerte, hay un manual operativo, hay un documento. Si no, entonces hay que pedirle esa información al responsable de los programas. El tema de fuentes de financiación, aquí yo coloco gasto, es que fuentes de financiación es solo la parte del ingreso, pero nosotros también tenemos que ver la parte del gasto. Entonces, más es el financiamiento de nuestro programa. Sí es importante la parte de fuentes de financiación. A veces nosotros en Contraloría nos acostumbramos a mirar la ejecución del gasto, pero no miramos muchas veces los ingresos. Y se ha dado el caso que hay más ingresos que lo que se gasta
y nosotros vemos, por ejemplo, muy poca cobertura. Entonces, no, pues la cobertura es muy baja en nuestra conclusión, pero no sabemos si es porque hay poco dinero o porque el dinero está en una fiducia. En salud se daba mucho que estaban los recursos congelados, invertidos en test. Ese no es el objetivo. Entonces, esa es la ventaja de ver desde el ingreso. No todos los casos es igual. A veces pues el ingreso es lo que le asignan en el presupuesto general, no tiene de pronto una fuente de destinación específica, entonces pues no hay mayor análisis. Pero en el caso tuyo, si van a haber regalías y otros temas, sí de pronto lo podemos ver desde el ingreso. Otro tema importante del tema que estamos tratando son los actores. Entonces, pues ya lo miraremos con un ejemplo. Como les dije, yo voy a aplicar un ejemplo de pliegos tipo, que es un estudio que realicé hace 3-4 años. Lo importante es identificar nuestros actores claves y sus roles. También de pronto las relaciones que hay entre ellos, si uno le gira dinero a otro, por ejemplo, o que si hay mecanismos de coordinación entre ellos. Hay quienes también dicen que es importante determinar esos actores están a favor y en contra de la política, más cuando uno va a formular la política. Pero si los vamos a entrevistar y es un gremio de salud que está en contra de la reforma, pues uno tiene que saber qué les va a preguntar, no las bondades de la política que usted ve, sino si está en contra. Entonces debemos conocer esa posición frente al programa, más o menos preverlo, para saber cómo les vamos a preguntar y preparar esa entrevista. Entonces vamos a mirar, como les digo, el ejercicio. Yo creo que eso se entiende más con un ejercicio que dice. Entonces, como les dije, es un estudio sobre pliegos tipo. Los pliegos tipo son un modelo que se propuso para el sector transporte. En mi caso son varios sectores, que buscaba que los pliegos contractuales tuvieran una estructura similar y unos estándares similares para evitar los famosos pliegos sastre. Es que yo defino un pliego donde ya sé a quién le encaja, quién cumple exactamente esos requisitos. Entonces yo le establezco los requisitos y los puntajes que yo quiero, lo hago de un día para otro, que nadie se entere, y entonces termina escogida la persona que yo quiero. Por supuesto ahí hay un proceso corrupto de fondo, porque si lo hago es porque espero obtener, junto con quien va a ganar esa licitación, pues beneficios particulares. Entonces, ¿cuál es la política en la que identifiqué, se enmarcaba esta? Esto es un instrumento, una herramienta, es un modelo. Es en la política de lucha contra la corrupción y la mejora de la integridad pública en la contratación del Estado. También pues fui a mirar en el plan de desarrollo a qué política correspondía en el plan de desarrollo 2018-2022 al Pacto por la Legalidad, Alianza contra la Corrupción, Tolerancia Cero con los Corruptos. Y ahí específicamente una de las estrategias del plan era implementar ese tipo de estándares internacionales, ya veremos que es un tema internacional, para hacer más transparentes las contrataciones. El otro contexto era el contexto internacional. Entonces pues hay unas recomendaciones del Consejo sobre Contratación Pública, donde también se indicaba que estos pliegos tipo, estos estándares contractuales, sobre todo en las grandes obras públicas, que es donde hay mayor riesgo de corrupción, eran una recomendación.
indicaba específicamente que utilizar para las licitaciones una documentación clara e integrada, normalizada en lo posible y adecuada a las necesidades que se pretendían cubrir. Incluso en obra pública viene del sector privado. Ellos en este documento dicen sector privado, incluso tienen estándares técnicos específicos y si allí funciona, ¿por qué no ha de funcionar en el sector público? El contexto nacional, incluso esto está en la exposición de motivos de una ley de infraestructura donde se planteaban los pliegos tipo, que había importantes inversiones de infraestructura en marcha. Entonces la idea era que no se distrajeran recursos de estas grandes obras y que pues las obras fluyeran adecuadamente. Todos sabemos que en obra pública hay una gran problemática de demoras, sobrecostos, mayores tiempos. Entonces esto se achacaba también a que no se hacía un proceso adecuado de selección, no se lo ganaba el más adecuado técnicamente y financiero, y esto terminaba en un tema fallido de la obra. Y pues que en este país hay una arraigada corrupción en la gestión contractual y especialmente de las grandes obras públicas. Esto lo decía la exposición de motivos de esa ley. Pues, ¿y de qué normas nos estamos refiriendo? Entonces, primero que todo, el Estatuto de Contratación. Esta norma fue incorporada al Estatuto de Contratación. El Estatuto de Contratación son una serie de normas, muchísimas, que se van incorporando diferentes normas a este régimen. La ley 1882 es la más nueva y más específica sobre pliegos tipo, que estaba orientada a fortalecer la contratación pública y especialmente en términos de infraestructura. Y el decreto 342 de 2019, que adoptó los documentos tipo pliego de condiciones de infraestructura de transporte. Hubo otros decretos donde lo implementaban para vivienda, etc. Entonces, este es el análisis que debemos hacer, pues mucho más detallado, más redactado,